esta oportunidad, Maximiliano. Sabemos que es tarde, que son horas tardes para usted, eh, y queremos, como le digo, agradecerle mucho, mucho el haber dedicado tiempo ahora, antes, y el que nos va a dedicar para el Congreso. Saludar a todos los participantes, a todos y a todas las participantes que están en esta charla, que por lo que vemos siguen sumándose. Y bueno, más que la bienvenida, dejarlo para poder escucharlo y no perder tiempo, sino que tener tiempo con usted y poder escucharlo ampliamente. Muchas gracias por todo. Entonces soy yo que Vicente. agradezco por la invitación. Y voy a intentar hablar español, lo mismo que hablo poco, pero yo siempre he hablado español en mi cabeza, solo que no lo he expresado nunca, ¿no? Entonces, es como un entrenador, ¿no? Que imagina, sueña el partido y no lo realiza. El jugador tiene una cosa más del entrenador que imagina, piensa, pero realiza las cosas en la cancha. El entrenador, yo creo que imagina, sueña, y la única cosa que puede hacer es crear contexto en lo que el jugador puede experienciar el partido, el juego, puede entrenar las capacidades para realizar o construir el juego. Entonces esa es la diferencia entre un entrenador y un jugador. Y si hablo de entrenador de club y entrenador de selección, tienen otra diferencia, que los contextos creados son diferentes, porque un entrenador de club crea contextos continuos en toda una temporada para dejar al jugador experienciar el juego y comprender el juego. Un entrenador de selección crea contextos que son non sono continui, ¿no? No son continuos. Intermitente, entonces crea contexto para que el jugador pueda experienciar las cosas que vas a vivir en el momento del partido que vas a hacer. Muchísimas gracias, Maximiliano. Vamos a empezar con... Yo voy a perder siempre, Camilo, porque son los más felices que cuando hacen la prueba, ¿no? En la escuela, son los más felices que van fuera de la prueba, ¿no? Del tema de la prueba. Claro. Maximiliano, vamos a comenzar con nombrar tu trayectoria para todos los espectadores, que yo creo que todos conocen tu trayectoria que has tenido en el futsal italiano y también en el belga. Acá compartiremos un poco los equipos que has estado. Comenzaste en ASO Rubo, en 2004-2006, después pasaste a Mudogno, 2006 a 2011, después estuviste en un equipo que me imagino que está marcado, Aqua y Sapone, de 2011 a 2016, primer periodo, y el segundo periodo de 2019 a 2020. Un equipo que me imagino que lo quieres mucho porque también lograste mucho con esa institución. Después pasaste al futsal belga, a FP Heil Goik, de 2016 al 2017, y Real Rieti 2007 a 2018, y el futsal Salinis 2018-2019. Entre tus logros está una Copa Italia, una Supercopa Italia, una primera división de Italia en el ámbito femenino, una primera edición de Bélgica con este equipo belga que incursionaste en ese país, que después nos va a comentar cómo fue ese ambiente que es distinto al que tú te desenvuelves a diario. También lograste una Copa Bélgica, un campeonato de la Serie B y una Copa Italia de la Serie C. Y bueno, recientemente, este año 2020, eres el técnico oficial de la selección de Italia. Me imagino que es un gran reconocimiento para todo tu trabajo que has realizado, así que estamos ante la presencia de un técnico muy importante de Europa.
Profe Vicente, ¿le gustaría decir algunas palabras para este invitado del día de hoy? No, bueno, muy contento. Yo a Maximiliano lo conocí cuando estuve en Italia, por allá por el 2007, y jugamos varios partidos. Yo estaba en Napoli Becevo, él en Modugno, así que para mí es una alegría enorme que esté acá ayudando a Chile, de alguna manera. Bueno, para todos los espectadores vamos a comentar cómo va a ser el sistema. Yo, como moderador, voy a hacer la pregunta, Maximiliano va a responder, va a tratar de responder obviamente en español, pero lo más seguro que responde en italiano, y la traducción de su respuesta nos va a dar esa traducción el profe Vicente Luis, técnico de la selección chilena de futsal. Bueno, para partir, Maximiliano, ¿cómo jugará tu Italia en ataque organizado? ¿Con pivot o sin pivot? Una pregunta directamente a tu esquema. Sí, yo espero que vas a jugar bien antes de todo. Y siempre ha sido esa la pregunta, porque yo casi siempre en mi trayectoria he jugado con un 4-0, ¿no? Pero nadie ha visto que yo siempre tenía un pivot en mi equipo. Leitao, Betao, Héctor Albadalejo, no son alas, son pivot que han jugado en mis equipos. Entonces yo lo que quiero decir que todo lo que hago no depende del sistema utilizado. Puede ser 3-1, 4-0, puede ser cualquier nombre, pero no depende del sistema. Todo depende de espacios y de distancia de relaciones, porque las cosas más importantes son las relaciones entre los jugadores. Todo que he hecho en la cancha, dependiendo de un sistema 4-0 o 3-1, es lo necesario. El objetivo principal de un equipo, de un entrenador, es generar superioridad. Entonces, si yo quiero generar superioridad para disfrutarla y para finalizar, tengo que cuidar de espacios y de distancias de relaciones entre jugadores. Por ejemplo, puede hacerme la pregunta, ¿cuánto toque debe jugar un jugador de tu equipo o tu equipo? No tiene una respuesta que dice 2, 3, 4 toques. Los necesarios para mantener el balón, para generar superioridad, para disfrutar la superioridad y finalizar. Entonces, la posesión por posesión no existe. Posesión, yo mantengo el balón porque el mejor libro del fútbol sala y de cualquier sport sabe lo que es el reglamento, el reglamento del fútbol sala. El reglamento del fútbol sala tiene una regla que dice que gana el partido el equipo que hace más gol, ¿no? Que mete más gol. No está escrito que gane el partido el equipo que sufre menos gol, mas que hace más gol. Entonces el objetivo debe ser hacer gol. Y hace gol solo si tiene el balón. Entonces la posesión del balón es importante porque puede me dar la posibilidad de generar superioridad, disfrutar la superioridad y finalizar. Entonces no depende de 4-0, de 3-1, de pivot, de nada. Tengo que hacer que el equipo llegue en ese objetivo, disfrutando las capacidades, las habilidades de todos los jugadores. Y en la selección, no un seleccionador, no debe seleccionar a los mejores, mas debe seleccionar a los que forman un equipo mejor. Entonces,
yo voy a seleccionar todo lo que van a formar un equipo mejor y que tiene habilidades y capacidades para llegar a esos objetivos. Maximiliano, ¿y esa selección de jugadores es muy complicada en Italia, en el ambiente del futsal italiano? Es muy complicada porque antes de todo yo pienso que la selección es un espejo, ¿no? Un especchio. Lo especchio, sí. Un especchio del El campeonato. El espejo. No es algo que Claro. que está en la frente del campeonato, el movimiento, el fútbol sala italiano vas atrás. Entonces, un espejo del campeonato. Y el campeonato, la liga italiana no ha tenido una renovación de jugadores. El profe, pienso que conoce la mayoría, casi todos los jugadores que jugaban cuando él estaba en Italia, ¿no es? Sí. Casi y todos. Pasaron más de 10 años. Porque no ha tenido una renovación de jugadores y no ha tenido una formación. Los clubes no se han estabilizado en crear una formación de talentos italianos para crear jugadores italianos formados en Italia. Entonces, es difícil porque si el objetivo primario de la selección ahora es renovar el grupo, renovar el equipo de Italia, para llegar a ese objetivo es muy duro porque no ha tenido una renovación de jugadores durante los últimos 10 años. Perfecto, Maximiliano. También, ¿cómo ves la defensa en tu equipo, en la selección italiana? La defensa, también los cambios, ¿cómo te lo planteas? ¿Cómo hacer esta nueva Italia? Lo mismo que yo he dicho antes, es porque la selección debe ser necesariamente, es necesario que sea un espejo de la liga, del campeonato, ¿no? Y la liga italiana tiene más equipos que defienden individual, que hay como base de defensa en el equipo una defensa individual. Entonces es claro que la selección debe haber ese tipo de defensa, porque empezar de ese tipo de defensa, porque si yo no tengo una base de defensa individual, significa que no estoy espejando, ¿no? No estoy siendo espejo de la liga. Voy a tener jugadores como si un águila llega en un gallinero, ¿no? Y el águila no puede decir a la gallina que fuera del gallinero tiene un universo gigante, ¿no? Si la gallina no conoce, está siempre en el gallinero. Entonces, si el jugador está acostumbrado a jugar individual, con una defensa individual, no puedo en 3 días de entreno mostrar al jugador el tipo de defensa que yo quiero hacer. Entonces, la primera tarea del entrenador de selección es adaptarse al contexto. Mi contexto es la liga y a los jugadores que yo voy a poder seleccionar. O sea, Maximiliano, Sí. primero están los jugadores y después el modelo de juego, o prima da tutto il modello di gioco e dopo i giocatori? Come la vedi? ¿Cómo se dice appartiene? ¿Pertenece? Pertenece, o sí. Pertenece. El juego Sí. pertenece a los jugadores.
no tiene una respuesta diferente. El juego es de los jugadores. El entrenador puede ser un facilitador. Yo puedo en un club, ¿no?, crear un modelo de juego porque quiero dar a mi jugador menos problema posible. O sea, el jugador entra en la cancha haciendo las cosas que sabe hacer, disfrutando las capacidades, las habilidades que él tiene, sin pensar en otras cosas que yo voy a solucionar construyendo, creando un modelo de juego. Si yo creo un modelo de juego y digo que, por ejemplo, ¿dónde está la posición del balón? Quiero dos jugadores soportando, ¿no?, con pase de 5 metros, 6 metros en el máximo, ¿no? Estoy creando algo que vas a decir a mi jugador que si tiene el balón, seguramente vas a tener dos soportes cerca. Dos líneas de pase. Dos líneas de pase cercas y una línea de pase del otro lado, del lado débil, ¿no? ¿Cómo se dice? Del lado débil. Del otro lado, que puede ser una, o no sé, un cambio de ataque, un cambio de lado de ataque, un cambio de una solución diferente. Entonces, si yo doy a mi jugador todas las cosas que solucionan los problemas, que él no tiene que se preocupar, mas él tiene que se preocupar solo de crear el juego, de jugar por causa que el juego pertenece a los jugadores. Yo digo siempre, no me gusta la palabra entrenar, porque el jugador debería jugar toda la semana para jugar el sábado y después volver a entrenar para volver a jugar. Es siempre jugar. No tiene un entrenamiento. El entrenamiento lo hace mi madre en la academia, ¿cómo se dice? En la palestra, ¿no? Palestra, en el gimnasio. En el gimnasio. Entonces el jugador debe jugar. Y la tarea del entrenador es crear contextos en lo que los jugadores experiencian el juego. Eso es para mí la base de todo. Buenísimo. Entonces yo creando el contexto voy a favorecer la comprensión del juego del jugador. Yo en el club, yo creo muchos contextos. Lo que espero en un club es que el jugador vas a destabilizar el contexto que yo he creado. Lo que espero en una selección es que el jugador va a adaptarse al contexto que yo he creado. Esa es la única diferencia, porque en el club yo tengo sesiones de entrenamiento continuas. Entonces puedo crear contexto y los jugadores pueden destabilizar aquel contexto. Y yo puedo crear un nuevo contexto para que ellos comprendan la totalidad del juego. Y sabe paradoxalmente cuál que es cómo termina eso, es que todos los esfuerzos para comprender el juego deben llevar a la solución final, que no se puede comprender el juego completamente. Massimiliano, pero si tuvieras variedad de jugadores, si tú potevi scegliere tra tutti qualità diverse di giocatori, toda calidad distinta, quale sarebbe la difesa che più ti piacerebbe? ¿Cuál sería la defensa que más te gustaría? ¿O cuál sería el ataque que más te gustaría? Antes dijiste del 4-0. Sí. ¿Cuál, si tuviera para hacer una comparación de fútbol, Guardiola decía que si él pudiese, ¿no? Pudiera escoger, él iría a contratar todos medio campo, ¿no? En defensa, en ataque, todos los jugadores de medio campo. Entonces, es claro que
si yo pudiera, ¿cómo se dice? Pudiera escoger todos los jugadores que yo quiero y escoger todos los jugadores universales, ¿no? Que saben hacer todo, pero no es así. Y también las circunstancias que yo voy a vivir con mi equipo no van a ser así. O sea, perfecta para que un universal pueda resolver todo. Porque van a ser también situaciones extrañas, ¿no? Situaciones caóticas que tal vez es más útil un jugador que no entienda bien el juego completamente, pero que tiene capacidad increíble para hacer las cosas, para dar las soluciones para el entrenador y para el equipo. Defensivamente, yo prefiero en el club, siempre ha utilizado una defensa de cambio, que tiene una base individual, porque si tiene un cambio, significa que un jugador defendía un oponente, el otro defendía el otro. Tiene un cambio de marcatura, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, un cambio de marca. Un cambio de marca, entonces la base es individual, pero me gusta más una defensa de cambio, me gusta más ser agresivo sobre las líneas de pases y no al hombre. Entonces, yo prefiero esa defensa. Maximiliano, y volviendo al tema tiene una defensa ahora. Disculpa, Camilo, tiene una defensa ahora, profe, que no es ahora. Yo he conocido un hay buenos entrenador. defensores, sí. Sí, yo he conocido un entrenador brasileño que se llama Vanildo Neto, ¿no? Él entrena la selección sub-20 del Brasil también. Y él ha creado esa defensa que él llama defensa sectorial. Entonces divide la cancha en 3 sectores, un verde, un amarelo y un bermejo, ¿no? Rojo, ¿cómo se dice? Rojo. Entonces, para cada sector él tiene actitudes defensivas. Por ejemplo, él deja cambiar en el sector amarelo, que es el sector de medio, ¿no? En el sector verde, él va con todo individual para robar el balón. En el sector rojo, él defiende el medio, ¿no? De la cancha, porque tiene la portería, que es la cosa más importante para defender, y siempre individual, porque en el último sector es individual. Y esa defensa sectorial me está gustando mucho. Si yo estaba entrenando en un club ahora que la estoy estudiando hace un tiempo, ¿no? Iría a intentar colocar por esa defensa para mi equipo. Se llama defensa sectorial, y el chaval que es Vanildo Neto, el entrenador, y él ha hecho también un ebook sobre esa defensa. Lo vamos a seguir entonces. Le digo a Camilo me está preguntando. Tengo la tarea. Sí. Camilo me está preguntando, Maxi, ¿qué quiere decir FIGC? Entonces, Federación Internacional, te lo paso en español. Italiana. Claro, Federación Italiana de fútbol, porque Gioco Calcio es fútbol. Gioco Calcio, de fútbol. De hecho, esa es la próxima pregunta. ¿Cómo piensas gestionar la conformación de la selección con respecto a los oriundos? Creo que hay un tema ahí. ¿La Federación de Fútbol de Italia te pide algo en particular respecto a eso? Pero explicarle un poco, Camilo, vamos a explicarle antes a los que nos están escuchando, porque el término oriundo para nosotros, claro, no es exactamente igual a lo que en Italia se dice oriundo. Para entender brevemente, el oriundo es un italiano que nació fuera de Italia, que no nació en Italia, fundamentalmente. Entonces la demanda es, se la federazione ti ha chiesto qualcosa, sì.
dei giocatori italiani nati in Italia o quelli che sono nati in Brasile, l'Argentina, l'Uruguay. Italia es un país que los italianos han emigrado fuertemente, mucho a Sudamérica, y se encuentran muchos italianos que no nacieron en Italia, pero que tienen los mismos derechos que los que han nacido en Italia por la ley de ciudadanía italiana, que es distinta, es por sangre y no por suelo. Entonces, la federación no me ha pedido nada respecto a eso. Me ha pedido solo objetivos que son técnicos y objetivos que son de renovación de la plantilla, ¿no? La plantilla, equipo. está bien. Sí, del Sí, equipo. está bien. Entonces no me ha pedido nada sobre eso, porque yo pienso que tiene que empezar de los factos, no de la tesis, porque siempre ahora la tesis es que lo oriundo es el malo, lo oriundo es lo que no hace que la liga italiana, que el fútbol sala italiano crezca, ¿no? Pero no es así. Vamos a hablar de los factos. El primer facto. El primer hecho. El primer hecho. Eso. Gracias. El primer hecho es que un brasileño, un argentino, un americano también, ¿no? Que tiene el padre, el nonno, ¿cómo se dice el nonno? El padre, el nono, el abuelo. El nonno, ¿no? El abuelo, que es italiano, nace italiano. Cuando Exacto. hace el procedimiento de ciudadanía, es un reconocimiento. No de la es un pedido de ciudadanía, es un reconocimiento de la ciudadanía. La ciudadanía, que él tiene ya cuando nace, ¿no? Entonces, muy bien explicado. Tiene los mismos derechos de todo el mundo. Después, si queremos hablar sobre la formación de jugador que se ha formado en Brasil, que se ha formado en Argentina y que se ha formado en Italia, es un otro asunto, ¿no? Un otro discurso, porque si queremos hablar de formación, tenemos que intentar mejorar el proceso de formación de jugadores en Italia. No podemos, para mí, limitar o empezar de la tesis que el oriundo es el malo, el oriundo que no hace crecer el movimiento de fútbol sala en Italia, ¿no? Lo que no hace crecer es el hecho que no tiene una formación adecuada de los jugadores, que no tiene una estabilidad de proceso formativo del jugador, el proceso formativo de los entrenadores, el proceso de todo que garante que un jugador es formado en Italia. Entonces, ese es un hecho. El otro hecho es que yo debo siempre pensar a la selección como un espejo de la liga. Es decir, la liga dice que tiene un nombre, ¿no? Número. ¿Cómo se dice número? Un número de jugadores. Un número de jugadores formados en Italia, un número de jugadores que no son formados en Italia. No tiene formación de fútbol sala en Italia. Entonces tengo que ser el espejo de la liga. Y si yo quiero ayudar a la formación, al proceso formativo del jugador formado en Italia, yo debo ayudar a crear ídolos. Yo debo ayudar a seleccionar un jugador ahora, nacido en el 2000, nacido en el 2001, italiano, porque el club puede decir, yo tengo un jugador nacido en el 2001 que ha sido seleccionado por la selección italiana adulta. Entonces puede hacer que más, ¿cómo se dice? Más jóvenes se motiven.
que más jóvenes se motiven o se van a hacer fútbol sala porque dicen, oh, si eso ha sido seleccionado por la selección, ¿por qué yo no puedo ser seleccionado por la selección? Entonces tiene un deseo, un ídolo, ¿no? Deseo. Un ídolo del pensamiento, que puede ser una persona o puede ser un objetivo, ¿no? Si yo consigo dar ese objetivo, consigo de mi lado técnico ayudar a esa formación italiana. Entonces, para mí es bueno seleccionar cuanto más jugador formados en Italia que puede ser ídolos en la selección. Pero tengo también que llegar a un objetivo técnico que la federación me ha dado, que ahora es cualificarse para el Campeonato de Europa, porque tiene de enero a abril, tiene enero-abril. Enero-abril tiene juego de cualificación para el Campeonato de Europa. La Eurocopa. Sí. Sí, yo lo que noté en Italia es que no hay un proceso formativo desde los 6 años, por lo tanto, los jugadores no llegan a 20 con 14 años de formación, y teniendo Italia, italianos que se han formado en otros países de Sudamérica, es un poco más fácil. No sé, Massimiliano, si me estáis... Sí. Entonces todo. aparecen, y yo creo que es buena tu posición, porque yo también soy italiano, de alguna manera, porque mi papá es italiano, y tengo los mismos derechos, incluso voto en las elecciones italianas, tengo todos los derechos. ¿Por qué no voy a poder jugar si fuera joven, no? Sí. Con los mismos derechos que aquel que nació en Italia, si esto no es una ciudadanía que uno adquiere, sino es un derecho que tiene al nacer, y que solo Italia lo reconoce a través de que uno pruebe que su papá era italiano o su nono era italiano. Claro. Yo quiero ser más claro. No se habla de derecho, porque si era para hablar de derechos, todos tienen los mismos derechos de ser seleccionados para la selección italiana. Aquí se está hablando de ayudar un proceso formativo. Si yo quiero ayudar un proceso formativo del jugador, o que los clubes empiezan a investir más en la formación de jugadores, tengo que ayudar seleccionando también jugadores que pueden ser ídolos reconocidos como persona, y ídolos reconocidos como objetivo para llegar, para los más jóvenes. Y hablando de edad, yo pienso que el fútbol debería ser útil para el fútbol sala, en Italia como pienso en otros países, disfrutando la edad de drop-off, de drop-out de los jóvenes, o sea, 12, 13, 14, no sé, años, 14 años, de 12 a 14 años, cuando ellos abandonan el fútbol porque no llega o porque no sé, quieren estudiar más y no pueden entrenarse más al fútbol, dejan el fútbol. El fútbol sala debería disfrutar ese momento de drop-off para, no sé, para prendere, ¿no? Para tomar los jugadores que el fútbol va dejando de lado. Claro, eso para mí es algo que nos deberíamos hacer, porque siempre tiene alguien, ¿no? Que se esconde atrás de decir que necesita 10 años para crear un jugador de fútbol sala. No es así. Necesita 5, necesita 4 si trabaja bien, porque no es un jugador de voleibol, es un jugador de fútbol. Entonces tú lo puedes adaptar al fútbol sala y hacer que en un periodo que no es 10 años, más es 5 años, 4 años, puede crear un buen jugador de fútbol sala. Un jugador joven que viene del fútbol
a los 12, 13, 14 años, tranquilamente, muy fácilmente, se debería adaptar al futsal. Claro, Distinto claro. uno de 25. Claro, Eso no lo ya es creo. otro tema. Maxi, por las Y dudas. no creo también de 21, no 25. 21 Sí, ya no se adapta más. ya no Pero se de adapta 12, 13, 14, tú puedes adaptarlo bien. tranquilamente. Por las dudas, quiero aclarar algo. Cuando tú usas el verbo sfruttare, ¿no? Cuando tú hai detto molte volte Sí, oggi, sfruttare. sí. No es disfrutar, es No, aprovechar. aprovechar. Aprovechar, ¿eh? Ok. Porque Portugués, acá disfrutar. suena parecido y por ahí, pero es, No, cuando tú aprovechar. dices, claro, disfrutare es aprovechar. En Lo español. lo bueno de todo esto, profe Vicente, que al escuchar obviamente la experiencia de Maximiliano, también aprendemos italiano, eso es muy importante. Es muy importante, sobre todo los que quieran ir a jugar a Italia, que vayan aprendiendo. Así es. Usted está hablando de formación, de todo ese lado de cómo es el inicio de los jugadores en el futsal de Italia. Y acá tenemos una pregunta de Martín Bombeji, ojalá lo haya, o Bombei, ojalá que lo haya leído bien, que pregunta, respecto al proceso formativo en Italia, ¿la Federación Italiana tiene algún plan para ayudar a los clubes a formar estos jugadores? Entonces, ha empezado ese año a poner premios, ¿no? Para quien utiliza más jóvenes en el equipo adulto, en las categorías nacionales. Pero yo pienso que todas las revoluciones se hacen con incentivos, ¿no? Con ayudas, con premios, no con límites, con limitaciones. Y entonces cada limitación no hace que se llega al objetivo que se quiere, ¿no? Porque en Italia tiene limitaciones de utilización de jugadores formados fuera de Italia, ¿no? Pero yo creo que todo podría ser raggiunto. ¿Cómo se dice raggiunto? Alcanzado. Alcanzado más fácil poniendo premios e incentivos. Las limitaciones deberían ser obligaciones para los clubes para tener 7 equipos de categoría base, hacer 7 ligas, 7 campeonatos, por ejemplo, de categoría base. Si no, no puede inscribir en el campeonato adulto. Esa debería ser la limitación y la obligación. Después, con la formación y con la obligación de tener por los 7 equipos de 7 ligas, 7 entrenadores, 5 entrenadores formados en la escuela de entrenador italiana, ¿no? Licenciados de fútbol sala, y tener 5 entrenadores dentro de la categoría de base. Entonces, así sería algo que podría hacer crecer la base, la formación, ¿no? De los clubes. Porque si no, si tú pones limitaciones, siempre vas a tener una manera, ¿no? No sé, de superar la limitación, de poner un jugador, de contratar 2 jugadores, de 30, de 40, y no tiene jóvenes italianos que crecen. Son pocos los clubes que hacen eso. Tiene la Fenice Venezia, tiene la Lazio, tiene Allasti, hay clubes que hacen bien la formación, pero debería ser todo el campeonato de Serie A, todo el campeonato de la segunda división, todo el campeonato de la tercera división, obligado a tener 7 categorías, 5 categorías de base de la formación. Eso es lo que pienso. Aquí
Maximiliano también nos hacen otra pregunta con respecto a la formación. ¿Qué aspectos son fundamentales de desarrollar en la formación del jugador juvenil en esta serie más pequeña y cómo tú lo harías? Esto lo pregunta Gustavo Castillo de Chile. Yo pienso que las cosas que debes entrenar en la base son los fundamentales, ¿no? ¿Cómo se dice? Fundamentales. Sí, está bien. Con el balón y sin balón. Y después jugar, porque lo que el niño encuentra en el juego no puede encontrar en algo individual o en algo analítico. Para mí la fase analítica debería ser como iniciación al fundamental, de conducir el balón, por ejemplo, de pasar el balón y después encontrar todas las dificultades dentro del juego. Entonces, dejar que el niño juega. Yo he hecho una experiencia en los Estados Unidos los últimos 2 años. Yo he hecho también un campeonato que en los Estados Unidos se llama Regionals, Southwest Regionals. Yo he entrenado un equipo de sub-9, ¿no? de niños. Pero te digo que en los Estados Unidos tiene muchos brasileños o de Sudamérica que van allí y hacen entreno individual. Pone conos, pone no sé lo que, todas esas cositas dentro la cancha, dentro el campo de fútbol y hacen cosas individual, entrenamiento individual, que puede ser bueno si es una cosa a más. Tipo, Claro. hago 4 entrenamientos con el equipo y hago un entrenamiento individual para, no lo sé, yo entrenar la posición de pivot que girar, ¿no? para finalizar. Es algo que puede ser, pero no puede tener un entrenador que hace entreno individual con un niño. Yo he tenido y ¿sabe por qué? Porque son los padres que empujan eso, porque desde cuando han puesto la bolsa de estudio, ¿cómo se dice? Sí, desde que van a estudiar. En el college, por el fútbol, sí. y cómo tiene esa cosa ahora de decir que el fútbol sala es propedéutico al fútbol. Ahí tiene todos los padres que mandan el niño a hacer entreno individual con un entrenador de fútbol sala y para no sé, para tener más habilidades y tener más posibilidades de ganar el dinero para entrar en el college, porque el college cuesta mucho. Cuesta mucho. Y este es un juego colectivo, no es un juego individual. No, yo le he dicho antes, lo que hace la diferencia son las relaciones. Yo puedo seleccionar los mejores de toda la liga y no tener relaciones entre ellos. Y no tener un buen equipo. No voy a tener un buen equipo. Voy a seleccionar un bueno, un otro bueno, que hace los dos relaciones increíbles, porque la primera relación en base, la colaboración más simple es de estos 2 jugadores, y yo voy a tener un equipo fantástico. Y muchas veces no se entiende eso, porque dice, ¿cómo que no vas a seleccionar a ese jugador? Está jugando bien, está haciendo gol, pero no es, o por lo menos yo no pienso que es un jugador que vas a hacer el equipo mejor. Exactamente. Sí, exactamente. Tú recién nombraste por ahí a Brasil. La siguiente pregunta tiene relación con eso. Sabemos que conoces muy bien Brasil, has viajado allá muchas veces. ¿Qué te atrae de los futsalistas de ese país? ¿Qué es lo que más te llama la atención?
entonces yo he viajado en Brasil muchas veces y yo estaba en Brasil 2 meses, 1 mes y medio solo, ¿no? En todo alrededor yo tenía solo brasileños y solo de brasileños 80% del fútbol sala, 20% eran mujeres. Y, y en ese 2 meses yo acordaba, ¿no? Y me iba a mirar fútbol sala de mañana a las 10 a la noche a las 10, porque él tiene la posibilidad de ir a la escuela a estudiar por la mañana, por el periodo de medio y por la noche. Entonces tiene quién entrena por mañana, quién entrena al periodo de medio y quién entrena a la noche. Entonces tiene entrenamiento siempre. Yo he mirado mucho el trabajo que se hace en la base. Y lo que me gusta y me gustaba es que el jugador brasileño ve el fútbol sala como una opción de vida, como algo que puede dar a él una opción de vida mejor. Entonces vive el fútbol sala con una concentración, con una motivación que es increíble, ¿no? Y en esos momentos yo he entendido también que la motivación es intrínseca. Como entrenador, yo no puedo ser un motivador, porque no puedo decir para un jugador, corre más, gritar allí en el banquillo o hacer todas las cosas en el entrenamiento para que el jugador corra más 10 metros o corra 10 metros a más. Porque la motivación es intrínseca. Si él encuentra la motivación, por ejemplo, yo he llegado a la selección, he dicho a mis jugadores, yo no voy a poder ser 2 cosas aquí. No voy a poder ser entrenador, porque no puedo entrenar un equipo 3 días, 4 días. Yo voy a poder ser un facilitador para vos adaptarse al contexto que yo voy a crear. Y no voy a poder ser un motivador, porque imagínate, tiene 15 jugadores seleccionados. Imagínate si todos pueden dar un poquito de motivación para mí, todos, y un poquito de motivación para el compañero. Y yo que soy una persona sola, tengo que dar la motivación a 15. No puede ser. Si ese escudo en el pecho no motiva al jugador, significa que no es un jugador que tiene merecimiento en estar ahí. No puedo motivar a alguien, ¿no? Alguien para correr más. Y por eso mi conducta en el banquillo siempre ha sido una conducta que soy consciente que un entrenador en el banquillo puede estar en el partido, interviene 20% en el máximo. Todo lo que puede hacer un entrenador es en la semana que prepara el partido, en todos los entrenamientos que prepara el partido. Pero en el banquillo el entrenador puede intervenir. ¿Cómo se dice? Intervenir. Intervenir, puede cambiar algo del partido por 20%. No puedo estar allí gritar. Imagínate que tú estás jugando a escondido. ¿Cómo se dice escondido? A la escondida. ¿A la escondida? Sí. Imagínate que estás jugando a escondida y tiene alguien que te dice siempre dónde tiene que se esconder. Claro. No existe. Claro. Maximiliano, y siguiendo acá en Sudamérica, me imagino que pudiste ver las eliminatorias que se jugaron a principios de este año, donde hubo una gran sorpresa que clasificó Venezuela al Mundial, su primera clasificación. Y bueno, ahí estuvimos también
nosotros ahí luchando por esa clasificación que no se pudo, pero esperemos que para el otro año estemos ahí también luchando. ¿Qué te parece esa condición que se está dando acá en Sudamérica, de que están todos los rivales ya muy parejos, no hay tanta diferencia como era antes? No, esa, la diferencia como era antes no tiene en Europa también. Tiene muchos países que han crecido mucho, han evoluido mucho. Por ejemplo, Italia evolucionado. y a Italia también no se clasificó para el campeonato del mundo, ¿no? Porque la Finlandia es un que ha evolucionado mucho, crecido mucho. Entonces, yo pienso que tenemos, habemos que desear, ¿no? Que todos los países crecen en el fútbol sala, porque si no, como el portero jugador, ¿no? Si tú tienes hay que defender el portero jugador, es más fácil decir, no puedo defender a Higuita todo el tiempo, entonces tengo que cambiar la regla del portero jugador. Es más fácil cambiar la regla que no entrenarse para defender el portero jugador. Entonces, más fácil que tú deseas que el nivel de las selecciones es bajo para tú estar siempre en el top, pero no, tiene que crecer siempre, los países tienen que evolucionar siempre y crecer siempre, así el fútbol sala va a ser mejor. Perfecto, Maximiliano. Buenísimas conclusiones de lo que estás diciendo sobre el nivel, no tanto sudamericano, sino que también de todo el mundo. Siguiendo con la pauta, tenemos una pregunta que imagino que conoce en profundidad este caso, que es el club Juventus, la Juventus de Italia. Sí. Uno de los clubes más poderosos del mundo ha contratado a un hombre del futsal, como es Alessio Musti, para trabajar en el sector formativo de ese club. ¿Qué opinión te merece esta contratación y cuál es tu mirada que le va a dar este personaje al futsal en la formación de futbolistas? Entonces, yo no sé en los detalles cuál va a ser la tarea de Musti en la Juventus y cuál es realmente el interés de la Juventus en el fútbol sala, ¿no? Porque yo tengo una opinión mía, que todo el mundo está hablando ahora de que el fútbol sala es propedéutico al fútbol, ¿no? Proveedor. ¿Cómo? Proveedor. Proveedor al fútbol. Pero yo pienso que el fútbol sala debe ser proveedor solo a sí mismo. Lo que pienso del fútbol es que lo que deseo es que todos los clubes pueden crear un departamento de fútbol sala, como tiene, por ejemplo, en Brasil, todos los clubes, Santos, el Corinthians, todos los clubes de fútbol tienen un departamento, ¿cómo se dice? Departamento de fútbol sala. Departamento de fútbol sala, porque así vas a investir en el fútbol sala. Lo que el que trabaja en el fútbol sala debe hacer es crear un producto que sea estable, que sea, ¿cómo se dice? Fascinante. Fascinante, porque sí, los clubes de fútbol pueden investir y decir, voy a crear un departamento de fútbol sala. Después, si la formación de un jugador de fútbol sala lleva, ¿no?, a crear un Neymar, un Coutinho o alguien que se ha formado en el fútbol sala y después ha ido en el fútbol, bien. Pero el departamento, por ejemplo, el departamento de fútbol sala del Santos existe siempre. Ellos han hecho una liga nacional. Tú sabes que la liga nacional en Brasil funciona como franquicia, ¿no? Como la NBA. Franquicia.
franquicia, ¿no? Porque tiene, por ejemplo, un banco que se llama ABB, que tiene una franquicia y va en San Paulo y hace la escuadra en San Paulo. ABB San Paulo, por ejemplo, va en no sé dónde y hace un equipo en Santos, por ejemplo, y hace la Liga Nacional. Santos ha hecho una vez la Liga Nacional en los últimos años, con Falcao era también. Ha jugado con el nombre Santos el equipo de futsal. Sí, con el nombre Pero Santos. con la franquicia del sponsor. No sé de qué era la franquicia, Sí, pero sí. no pertenecía al Santos, ¿no? Él ha hecho un año. Después, el año después, que no ha hecho la Liga Nacional, el departamento de fútbol sala de Santos existido y existe siempre más. Funciona siempre más porque tiene un departamento de futsal donde están categorías de base, independientemente si hacen la Liga Nacional. Se hacen todas las categorías de bases, van a ser los campeonatos metropolitanos, los campeonatos estaduales, ¿no? Pero vas a existir siempre, como el departamento de Corinthians, como el departamento de Palmeiras. Palmeiras tenía un equipo de fútbol sala en la Liga Nacional, pero tiene el departamento de fútbol sala. Entonces yo espero que la Juventus o los otros clubes van a crear un departamento de fútbol sala para crear un departamento de fútbol sala, como tiene Barcelona, el Betis, el Córdoba, todos los clubes de fútbol en España, ¿no? El hecho que trabaja en el fútbol sala se promueve, ¿no? ¿Cómo se promueve? Se promueve. Se promueve como alguien que puede servir al fútbol. Eso no lo veo bien, porque el fútbol sala debe haber su identidad. Yo como entrenador de fútbol sala, soy entrenador de fútbol sala, no puedo servir para el fútbol. En el año pasado yo he hecho con Venezia Calcio, con Bari Calcio, Pescara Calcio, son todos clubes que eran en la segunda división de fútbol en Italia. Yo he hecho una Zoom call con otros equipos, más Zoom calls, con todos los entrenadores de la base, que eran 50 entrenadores de la base del Venezia, 50 de Pescara, 50 del Bari. Y yo he hablado de cosas técnicas, ¿no? Con ellos. Pero, ¿quién ha tenido el interés de descubrir algo sobre el fútbol sala? Han sido ellos. Si yo voy a escuchar Messina, que es un entrenador de baloncesto, y yo lo sigo en los entrenamientos, y yo voy a ver los entrenamientos de baloncesto, porque yo tengo interés en algunas dinámicas de baloncesto que puede ser útil para el fútbol sala. No es Messina que dice, yo puedo ser útil para el fútbol sala, voy a promoverme como alguien que puede ser útil para el fútbol sala. Messina hace su trabajo en el baloncesto. Yo, que como entrenador, yo pienso que todos los entrenadores deberían tener un approach. ¿Cómo se dice un approach? Un acercamiento. A ver, seguí la frase por la duda. Ecco, un acercamiento multidisciplinario. Yo tengo que interesarme de baloncesto, de fútbol americano, que puede darme cosas, de balonmano, de todos los deportes que puede me dar algo. Que puede me dar algo como entrenador en la parte técnica, que puede me dar algo como entrenador en la parte psicológica, o todas las cosas que puede me dar. Entonces, si el entrenador de fútbol entiende que el fútbol sala puede ser útil para ellos, que puede ser en realidad, mas son ellos que tienen que se interesar del fútbol sala y crear un departamento. Si la Juventus crea un departamento de fútbol sala, es perfecto. Perfecto, porque vas a crear interés en el fútbol sala. Y si la Juventus tiene interés, es porque el producto fútbol sala es fascinante, porque el producto fútbol sala es estable, entonces gana el interés de la Juventus. Eso que pienso. Te hago dos preguntitas. Una más que nada, ¿lo conoces a Julio Velasco, el entrenador de Palabolo de vóley? Sí, no lo conozco personalmente, pero sí, lo conozco. Sí. Como todos, ¿no? ¿Lo has sentido sus ideas?
Sí, ma a rispetto di cosa? No, en general, pero él en Argentina era muy fanático de Estudiantes de La Plata, era muy del palabolo del vóley, pero tenía siempre un ojo en el fútbol y de hecho ha tenido muchas entrevistas con Guardiola. Sì, Bueno, ha trabajato también en un club de fútbol en la en Roma Italia, creo, en la Roma. sí, También Montali, que es un otro entrenador de voleibol. En claro. Italia ha trabajado con la Juventus, ¿no? Y la otra pregunta, yo obviamente conozco bastante la situación en Italia, pero digo, ¿te gustaría que la Juventus, el Napoli, la Roma, el Inter, el Milan jueguen futsal? Me gustaría mucho. Yo pienso que podría ser algo que para dar estabilidad al fútbol sala, para el fútbol sala crecer. No, si usted, ¿no? Usted, o Sí, vos pensa, lo mismo, o tú. vos pensa que el fútbol femenino en Italia ha crecido tanto desde la época que la federación ha obligado, ¿no? Obligado los Obligado. clubes de fútbol, de fútbol a hacer un equipo femenino. Entonces tiene la Juventus femenino, la Fiorentina femenino. El fútbol femenino ha crecido por eso. Va es televisado. No sé, se habla más de fútbol femenino también por causa que las federaciones han investido en la disciplina, ¿no? Cuando vos decís investido, es Eh, invertido. Así ya de paso te aprendés otra. Ok, Invertir. invertido. Poner el soldi, poner la platita. Sí, poner la Camilo. platita. Claro. Maximiliano, ahora vamos con las preguntas de la prensa. Nosotros tenemos dos medios especializados de futsal. Primero vamos con la página Pasión por el Futsal, te la hace Leandro Morales. ¿Cómo crees que se ha ido enriqueciendo el seleccionado italiano a lo largo del tiempo con la incorporación de brasileños nacionalizados italianos? Bueno, no es nacionalizado, pero dale. Sí, los brasileños nacionalizados son aquellos que han ido ahora en la Georgia. Georgia ha naturalizado Chaguinha, que ha nacido en Fortaleza y es brasileño indio. Elisandro, esos son los naturalizados. Los brasileños que han jugado en Italia son italianos. Nacen italianos y son reconocidos italianos cuando ellos deciden de ser reconocidos, porque la práctica para el reconocimiento necesita de dinero, necesita de tiempo, ¿no? Para ser reconocido. Entonces, los brasileños no son brasileños, mas son italianos de nacimiento, ¿no? Sí. No, Desde el tampoco nacimiento. necesitan dinero. Te digo que por lo menos en mi país, en Rosario, hasta hace mucho tiempo era totalmente gratuita. Lo que hay que tener es la El demostración a documento, través ¿no? de las partidas de Claro. nacimiento o los actos de nacimiento. Entonces, dinero para ir la ciudad que son, no son cerca, ¿no? En Brasil, para procurar Los para documentos, encontrar los documentos, ¿no? claro. Y eso es. Y yo pienso que el problema es cómo tú aprovecha, no disfruta, aprovecha de todos los eventos de tu vida, ¿no? Si tú se queda a pelear con todas las cosas malas, ¿no? Que te acontecen en la vida, no vas a hacer nada en tu vida. No tiene que preguntarse, ¿y por qué a mí? Tiene que preguntarse, ¿y por qué no a mí? ¿Y cómo puedo tener rendimiento de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo tener rendimiento del evento de tener italianos dentro de la plantilla de la selección que no son formados en Italia como futbolistas, como jugadores de fútbol sala, ¿no? ¿Cómo puedo aprovechar del hecho, del evento
en que Italia ha sido campeona, ¿no?, de Europa 2 veces, en 2003, en 2014. En Caserta y en Amberes. En Anversa. ¿Cómo puede aprovechar de todo eso? La pregunta es esa, porque es claro que todos los jugadores que no eran formados en Italia más en Brasil han llevado a Italia un nivel, ¿no?, de fútbol sala diferente. Pero ¿cómo podría ser aprovechado eso? Tentando crear en Italia lo que los ojos estaban mirando con aquellos futsalistas, ¿no? En vez de tentar llevar a Italia un número increíble de futsalistas formados fuera de Italia, ¿no? O cómo podría ser aprovechado el evento que Italia ha sido campeona del Campeonato de Europa, intentando dar más visibilidad para el fútbol sala, intentando crear los ídolos que han ganado el Campeonato de Europa, crear los ídolos, porque el niño, el joven puede reconocerse, ¿no?, en el ídolo como persona, ya dicho, en el ídolo como persona, en el ídolo como objetivo para llegar. Entonces, sí, yo pienso que los futsalistas que han llegado de Brasil, que son italianos, mas que eran formados en Brasil o que eran formados en Argentina, han llevado para Italia un nivel de fútbol sala diferente, pero ha sido aprovechado mal. Ha sido aprovechado mal por causa que no ha sido aprovechado para crear la formación, espellándose, ¿no?, en los futsalistas que han llegado en Italia. Espejándose. O, por ejemplo, espejándose en el trabajo que se hace en la base en Brasil. Como yo he ido muchas veces a mirar, se podría ir a mirar o se podría llevar a alguien que implantaba una formación de fútbol sala que podría ser un ejemplo, ¿no?, para formar jugadores. Maximiliano, y la otra pregunta te la hace el otro medio de futsal aquí en Chile, se llama Secta Falta, y te la hace la pregunta Sebastián Bordoy. ¿Cuáles son los retos, cuáles son los desafíos actuales del futsal italiano y también del europeo para continuar creciendo en esta disciplina? Yo pienso que antes de todo tiene muchos desafíos, ¿no? El desafío italiano pertenece a la liga y pertenece a la selección. Los desafíos de la selección, así como los desafíos del campeonato, solo que los desafíos de la selección lo tengo más cerca, ¿no? Son duros, ¿no? Pero si no tienen miedo, ¿no?, de los desafíos, significa que los desafíos no son tan importantes. Entonces, tengo miedo, sí, pero tengo mucha ganas de trabajar para llegar a esos objetivos que son de resultado, como ya he dicho, resultados de volver a estar en la sala buena, ¿no?, del futsal europeo, en la sala buena en la fase final del Campeonato de Europa, en la sala buena del futsal mundial, volver a estar en la fase final del mundial. Esos son los resultados. Y después de renovación, de dar un contributo porque el fútbol sala en Italia pueda ser más estable, pueda ser más indirizado, ¿no? Direccionado a la formación, direccionado a la creación de un proceso formativo del jugador de fútbol sala en Italia. Yo te digo que el trabajo es duro,
pero no podemos nos esconder detrás de la convicción que el trabajo necesita de mucho tiempo, porque no es así. Necesita de muchos recursos que pueden ser también aquellos de aprovechar de la edad de drop-off, de drop-out del jugador del fútbol. Nos podemos aprovechar de eso, como formando un número de entrenadores válidos que pueden trabajar en la base, un número de clubes que invisten en la base, donar obligación para los clubes porque hacen trabajo de base, porque lo hacen con técnicos, con entrenadores calificados y licenciados de la escuela de entrenadores italianos. Perfecto, Massimiliano. Ahora vamos a ver algunas preguntas de la gente, de los espectadores. Destacar, Massimiliano, Vicente y Luis Alberto, que en estos momentos nos están viendo alrededor de 160 personas, un número realmente alto, y estamos muy contentos de que acá en Chile, y bueno, hay muchas personas de fuera de Chile que también están interesadas en saber de Italia, de cómo es el futsal italiano, y esto nos ayuda a todos para seguir creciendo en el futsal a nivel de todo el mundo. Bueno, acá hay una pregunta que me llamó la atención y creo que a ti también, porque es un tema que no lo hemos tocado. Te la dice Cristian Aldunate. En su currículum se leyó que tenía experiencia reciente dirigiendo futsal femenino. En base a eso, ¿podrá contarnos qué opina del desarrollo del futsal femenino en la liga italiana y cómo lo ve también a nivel de europeo? Sí, el futsal femenino ha sido para mí el comienzo, porque hace 19 años que yo jugaba mal y entrenaba el equipo femenino del club donde jugaba, ¿no? Y ha sido la parte, el momento que me ha... Jugabas masculino. No, ¿cómo se dice? Sí, jugaba masculino, claro. Eso, dijiste en Entrenaba el inglés equipo mal. femenino donde jugaba. Sí. Pero se entendió. Se entendió. Bueno. Ha sido también el momento de reconciliación que yo he tenido con el fútbol sala cuando 2 años atrás me he quedado sin equipo después de renunciar a París, a Spalato, a Napoli, a muchos equipos por otros motivos. Y yo he tomado, ¿no?, ese equipo femenino en enero y nos hemos ganado la liga. Y la liga en Italia es muy competitiva. Yo tenía un equipo que me daba gusto de entrenar. Yo hacía las mismas cosas que hacía con los hombres, las mismas, solo que yo la miraba en una velocidad diferente, hechas en una velocidad diferente, pero yo he hecho las mismas cosas con las mujeres. Y a pesar que yo tenía a Tati, que era la capitán de la selección brasileña, tenía 2 españolas, 2 otras brasileñas y todas italianas de selección italiana también. Entonces era un equipo muy bueno y me ha dado mucho gusto entrenar a las mujeres. Es una liga muy competitiva, solo que en Italia la liga femenina tiene el mismo riesgo que ha tenido. Sí, sí. Riesgo, ¿no? No sé si seguí. Rischio. Rischio es riesgo. Rischio es riesgo. Riesgo. El mismo riesgo que ha tenido el futsal masculino en Italia hace 10 años, 15 años. Porque ahora tiene futsalistas italianas buenas, que juegan en selección, que son buenas, y tiene italianas de formación brasileñas buenas,
con españolas que juegan en la liga italiana buena. Solo que no son 2 años que no tiene renovación de jugadoras, 3 años que no tiene renovación de jugadoras. No tiene obligación de tener una base, ¿no? Por la formación de jugadoras italianas. Ha empezado el año pasado un torneo experimental, se llama, ¿no? De sub-19, de femenina, pero necesita que haya un campeonato sub-19 oficial de la federación, hecho de la federación, y que si puede empezar y continuar donde estaba ya una formación de jugadoras italianas. Porque sin formación, sin categoría de base, no tiene futuro para nadie. Perfecto, Maximiliano. La siguiente pregunta te la hace un DT, el director técnico de la selección de futsal de República Dominicana, Carlos Bosicardi. ¿Lo dije bien, Vicente? Perfecto. Te pregunta lo siguiente. Quería saber qué opina del nuevo modelo de juego, que es entregar el balón al rival y presionar para generar el error del rival. No he entendido la primera parte. ¿El modelo de juego qué? Te ha voluto dire darle la pala al rival e tu dopo vai a pressare. ¿Es un modelo de juego que existe ahora? Claro. Para mí no es algo que yo hago, que yo condivido, ¿no? Que yo sigo, ¿no? Sí. Y yo he pensado siempre que mi tarea debe ser mejorar mis jugadores para que ellos ganen, ¿no? Y no hacer que el oponente pierda. ¿La he entendido? Sí. Entonces, yo trabajo por eso. Por ejemplo, yo no miro nunca, ¿cómo se dice nunca? Mai, nunca, está muy bien. Nunca. Never. Nunca he mirado con mi equipo un vídeo de los rivales en 17 años. Nunca. Yo, entrenador, tengo que mirar todos de los rivales para saber qué voy a hacer en el sábado, ¿no? En el domingo que juego. Entonces, empezar desde el lunes a crear los contextos que mis jugadores van a vivir el sábado, van a vivir el domingo. Pero mis jugadores nunca conmigo han mirado un vídeo de los rivales para decir, oh, ese juega así, tiene que cerrar la pierna derecha, ¿no? Cosas así, tiene que cerrar la pierna derecha porque él juega con la pierna derecha, tiene que cerrar la pierna izquierda. Yo nunca ha sido, ¿no? Nunca has hecho ver partido a tus jugadores. Nunca. Siempre yo he trabajado intentando de mejorar mis jugadores para que pudiesen ganar el partido. No porque los rivales pudiesen perder el partido. Entonces, esa ha sido mi tarea y mi convicción. Es claro que en el modelo de juego yo tento poner los principios, los subprincipios, los subprincipios que me llevan a ese objetivo. O sea, de crear cosas para que mi equipo pueda ganar o de crear condiciones para que mi equipo pueda hacer un gol. Porque yo le he dicho antes que en el mejor libro de fútbol sala, en el reglamento, está escrito que gana el partido el equipo que hace más gol, no el equipo que sufre menos goles. Entonces, todo lo que voy a hacer es hacer gol. Un gol a más del rival. Esa es mi
ese es mi pensamiento, la estrella, ¿no? Que me ha indicado, me ha direccionado el camino durante todos los años de mi carrera. Perfecto. Y la última pregunta, ya para dar el cierre a esta primera charla de este segundo Congreso Internacional de Futsal, te la hace Gustavo Soto. ¿Cómo evalúa la utilización del trabajo analítico como una herramienta para la incorporación de aspectos tanto colectivos como individuales? ¿Analítica dónde? ¿Nella formación o nel trabajo de un equipo adulto? Porque en la formación puede ser algo útil. En ambas, aquí no dice en ambas formación, trabajo Y en la formativo formación puede ser y muy en adulto. útil para entrenar los fundamentales, ¿no? Que yo he dicho antes, pero siempre debe haber el momento en lo que el niño, en la formación, pueda experienciar el juego dentro del juego. Todas las situaciones, las circunstancias que el juego dona dentro del juego. Por ejemplo, somos todos de acuerdo que un jugador debe recibir el balón con la pierna más alejada, ¿no? Del rival. Eso Claro, acá ¿no? en Chile se usa en fútbol. Sí, en fútbol. Más alejado, Sí, ¿no? exacto, más alejada. Claro, más Más alejado. alejado. Por ejemplo, hablando de fútbol, Messi en el último mundial ha hecho un gol con una bola alta, dominada, ¿no? Con la parte alta de la pierna, que era la izquierda, lo mismo que no era la pierna más alejada del rival, porque Claro. tenía un rival aquí, él ha dominado con la izquierda para hacer un gol. Entonces, Sí, el gol a Nigeria. sí, entonces, ¿cuál es la cosa cierta? La teoría que dice que tengo que dominar el balón con la pierna más allegata, con la parte del cuerpo más allegata, o la teoría que dice que, o la teoría, entre la práctica, el juego, que dice que yo tengo que dominar con la parte más útil, con la parte óptima del cuerpo que me dona la posibilidad de hacer lo que voy a hacer. Si Messi tiene la pierna dominante, que es la izquierda, y se pone bien en dominar el balón con la izquierda para chutar, es cierto que él domine el balón con la izquierda. Por ejemplo, en el baloncesto, yo soy derecho, pero tengo un rival aquí, y tengo que andar con la pelota con la izquierda, pero antes de saltar para arremesar, ¿no? Dentro de la canasta, hago con la derecha porque me siento más cómodo para saltar y para pegar, ¿no? en el balón de baloncesto. Entonces, todo es el juego que te dice cómo hacer. Todo es el reglamento del juego que te dice cómo hacer. Yo no puedo decir para mí, mi jugador, tiene que dominar el balón con la derecha porque tu rival está aquí en la izquierda. Si él tiene la derecha solo para salir en el autobús, o si él no se encuentra cómodo en dominar el balón con la derecha para chutar, él no va a chutar. Entonces, ¿por qué? Si él no va a hacer en la fase siguiente, ¿no? Si no se va a hacer cómodo en la fase siguiente, o sea, de chutar en la portería. Entonces, todo es el juego que me dice lo que voy a hacer. Entonces, la parte analítica, sí, en la formación tengo que entrenar los fundamentales del pase, de la conducción, del chute, de todas las cosas que puede ser analítica. Pero el niño tiene que encontrar todas las soluciones a los problemas que el juego da dentro del juego. En un equipo adulto, yo empiezo cada entrenamiento con el juego. El juego. No es una partida, mas es un juego manipulado. Todas situaciones que en un club yo tengo el tiempo de estructurar las dinámicas de juego, ¿no?
y llego a entrenar 3 contra 3, 2 contra 2, destructurados en actividades. En la selección no tengo ese tiempo, entonces intento manipular el juego de 4 contra 4 de una manera que se encuentran problemas de 3 contra 3 o circunstancias de 3 contra 3 si el 3 contra 3 quiero entrenar o el 3 contra 2 quiero entrenar. Me intento empezar siempre para el juego. Perfecto, Maximiliano. Te dejo aquí con Vicente, que te va a dar palabras de cierre y luego termino esta exposición. Al cierre, si Luis está con buena señal final, quisiera estar de acuerdo que lo haga Luis. Yo, Maximiliano, hacía mucho que no te veía. Agradecerte profundamente, me quedaría escuchándote horas y horas. Creo que es muy importante. Nosotros por la pandemia, pero creo que hemos aprovechado bien el tiempo, hemos hecho muchas de este tipo de charlas, de capacitaciones. Lo importante es ver también la visión de un europeo, y nosotros obviamente que tenemos otra realidad. Hay muchas cosas que son interesantes de lo que pasa en Italia que nosotros podemos ver, y hay otras propias de Sudamérica que no son ni ventaja ni desventaja, simplemente son distintas, que nosotros obviamente nos adaptamos fácilmente porque vivimos acá, somos de acá a esta realidad. Cosas muy interesantes, hablaste de la formación en Brasil. Yo creo que para el futsal, para el futsalista, indudablemente algo pasa en la formación de los brasileros, o en este caso también de los italianos nacidos en Brasil, que hacen diferente al jugador que se forma ahí. Está claro que son diferentes. Entonces creo que nosotros en eso tenemos que un poco ver qué pasa ahí para formar quizá mejor nosotros. También ha sido interesante, en Italia ningún club, ¿qué club hay de fútbol que juegue la Liga A? Ninguno en este momento. Pero a vos te gustaría que el Milan, que la Juventus, que el Napoli, que la Roma, que la Lazio, que el Catania, que la Fiorentina jugaran y tengan su departamento de futsal. Bueno, acá en Chile, por lo menos a un grupo importante de gente también nos gusta eso y lo hemos puesto medianamente en marcha porque sabemos que más rápidamente vamos a generar afición, interés. Son clubes y marcas instaladas, conocidas, Colo-Colo, la U de Chile, y nos van a dar una visualización importante. Maxi, un fuerte abrazo, que tengas mucha suerte en la selección italiana. Gracias, profe. Me ha conocido con cabello. Con Así, la ¿no? parruca, con la parruca. El pelo blanco. Así que con la parruca del Magazzinieri te he conocido antes. Así que para mí ha estado un placer y creo que ha sido un gran aporte para el movimiento del futsal chileno. Te dejo con Luis Alberto, nuestro jefe. Gracias, profe. Sí, Maximiliano, tiene razón Vicente con lo que le dice. Es de una gran ayuda y lo vamos a esperar el sábado para que nos siga ayudando y para que tengamos un cierre final en ese congreso con grandes personalidades. Le agradezco mucho. Nosotros somos un futsal que la única intención que tenemos, mire, la liga nuestra empezó el segundo semestre del 2016, recién hace 3 años, porque el de pandemia no lo podemos contar, no se jugó ni un solo partido, que tenemos futsal. Tenemos una liga muy nueva y queremos crecer rápidamente.
hemos trabajado mucho en los cursos de entrenadores, hemos trabajado mucho en darles conocimiento a nuestros profesionales que trabajan con los clubes en damas y varones. Queremos crecer, es nuestro único objetivo, queremos crecer. Y creo que el secreto, no es secreto, es un dicho a voces, para crecer tenemos que conocer, tenemos que prepararnos y tenemos que instruirnos, además de entrenar. Así que en eso hemos estado trabajando, a eso hemos dedicado nuestro tiempo y creo que además esos resultados también se están viendo en la capacidad y en el conocimiento de nuestros entrenadores. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Lo esperamos el sábado y un abrazo muy fuerte para usted. Gracias. Ha sido un placer. Chao. Hasta luego. Bueno, vamos a dar por terminada esta primera exposición del segundo Congreso Internacional de Futsal. Los dejamos cordialmente invitados para la segunda charla, que va a estar a cargo del profesor de la selección de Portugal femenino, Luis Conceizao, el jueves 17 de diciembre a las 5, y culminamos este congreso, también los dejamos invitados a todos, este sábado a las 10 horas con unos exponentes realmente muy buenos de esta disciplina. Así que los dejamos a todos invitados y muchas gracias por hoy. Hasta luego. Chao. Chao.